Imagina una sociedad en la que cada avance científico es saboteado por dogmas antiguos, en la que las leyes están dictadas por textos milenarios en lugar de por pruebas concretas, y en la que el miedo al juicio divino impide a las personas cuestionar lo obvio. Hoy vamos a analizar precisamente eso, cómo la religión, con su rigidez inquebrantable, choca con el mundo moderno, generando conflictos que van desde guerras hasta políticas fallidas. ¿Y por qué abandonar ese ancla del pasado es el único camino hacia un futuro basado en la razón y la empatía real? Pero, ¿y si te dijera que hay una salida sencilla pero revolucionaria para romper este ciclo, una que transforma la duda en fuerza colectiva? Quédate conmigo porque en pocos minutos verás cómo dar prioridad a la curiosidad humana sobre las certezas impuestas puede redefinir todo lo que creemos saber sobre el progreso. La sociedad humana evoluciona cuando las ideas se prueban y se refinan, pero la religión impone un estancamiento que ignora esta dinámica esencial. Nacida en épocas de escasez y aislamiento, ofrece respuestas preparadas para preguntas que el mundo actual exige que exploremos en profundidad. Piensa en las innovaciones que nos han llevado de la cueva a la era digital. Todas provienen de mentes que se atrevieron a dudar y experimentar, no de quienes se doblegaban ante autoridades invisibles. Sin embargo, mientras la ciencia avanza, revelando un universo vasto e interconectado, la religión retrae el horizonte humano a narrativas fijas, creando un abismo entre lo que sabemos y lo que aún fingimos creer. Este abismo no es abstracto, se manifiesta en las aulas, donde los profesores dudan en enseñar la evolución por miedo a ofender sensibilidades antiguas, o en los laboratorios, donde la investigación con células madre se ve bloqueada por interpretaciones literales de los mitos. La rigidez religiosa convierte el aprendizaje en un campo minado, donde el conocimiento se filtra no por méritos, sino por su compatibilidad con doctrinas obsoletas. ¿El resultado? Generaciones que crecen con lagunas en su razonamiento, incapaces de conectar los hechos con realidades complejas, perpetuando un ciclo en el que el progreso es lento y desigual. Peor aún, esta influencia se infiltra en la psique colectiva, moldeando no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos. Cuando la verdad se declara inmutable desde el principio de los tiempos, la curiosidad natural de la infancia se ve sofocada por lecciones de obediencia incuestionable. Los adultos emergen no como exploradores, sino como guardianes de herencias intelectuales que han envejecido mal, resistiéndose a cualquier actualización que amenace el statu quo. Así, sociedades enteras se vuelven vulnerables a la manipulación, ya que el hábito de aceptar sin cuestionar se convierte en la norma. Y aquí reside el quid de la cuestión. En un planeta interdependiente, donde las crisis globales exigen una colaboración basada en datos, la religión fragmenta la unidad humana al priorizar las lealtades espirituales sobre las necesidades prácticas. No solo se resiste al cambio, sino que lo demoniza, tachando a los innovadores de herejes y a los reformadores de amenazas. Pero, ¿y si, en lugar de combatirlo con más división, utilizáramos la razón como herramienta unificadora? Eso es lo que vamos a explorar a continuación, revelando cómo este enfoque puede derribar barreras invisibles y abrir caminos hacia una civilización verdaderamente avanzada. La certeza absoluta que promete la religión es, en realidad, un veneno para el espíritu investigador que impulsa a la humanidad. En un mundo en el que los descubrimientos diarios reescriben lo que consideramos posible, desde vacunas que salvan a miles de millones, hasta telescopios que cartografían galaxias lejanas. Insistir en verdades eternas es como intentar navegar con un mapa de hace milenios. Esta rigidez no tolera las preguntas. Las ve como afrentas, creando un ambiente en el que se castiga el error y se desalienta la innovación. La consecuencia,
Un retraso colectivo que cuesta vidas y oportunidades, convirtiendo a los potenciales héroes de la ciencia en meros repetidores de lecciones antiguas. No solo se ven afectados los avances tecnológicos. Todo el tejido social se ve corroído cuando las creencias fijas dictan las normas morales. Las guerras santas, el terrorismo justificado por profecías o incluso los acalorados debates sobre los derechos reproductivos tienen su origen en esta incapacidad para evolucionar. En los tribunales, los jueces invocan textos sagrados para juzgar casos modernos, ignorando las pruebas forenses o los contextos culturales actuales. En la salud pública, las políticas están moldeadas por tabúes que niegan tratamientos eficaces, como los preservativos o las terapias genéticas, priorizando la pureza simbólica sobre el bienestar real. Esta interferencia se profundiza en la formación de la mente humana, donde la autoridad religiosa suplantó el pensamiento crítico desde una edad temprana. Los niños aprenden que las respuestas vienen de arriba, no de experimentos o diálogos, perdiendo el impulso de explorar el porqué de las cosas. Los adultos resultantes son propensos al dogmatismo, donde la lealtad a una fe supera el análisis racional de problemas concretos, como las desigualdades económicas o el cambio climático. Se convierten en piezas de un juego mayor de control, donde cuestionar es sinónimo de traición. Además, la religión reconfigura las comunidades no como redes de apoyo mutuo, sino como fortalezas de exclusión, separando a los fieles de los infieles con líneas invisibles que fomentan la desconfianza. Los barrios se dividen, las familias se fragmentan e incluso las amistades se rompen por mínimas diferencias doctrinales. Esta polarización no une, sino que aísla, lo que dificulta forjar el consenso necesario para afrontar los retos globales. Lo que parece cohesión es, en realidad, una burbuja frágil, lista para estallar al primer contacto con perspectivas externas. Pero imagina si pudiéramos invertir esto, comunidades basadas en evidencias compartidas, donde la empatía surge de hechos comunes, no de rituales divisivos. Esta visión no es utópica, es accesible cuando priorizamos lo que nos une, no lo que nos separa. ¿Y tú, alguna vez te has parado a pensar en lo que te impide cuestionar lo que siempre has aceptado como verdad? Comenta a continuación. La duda es el primer paso hacia la libertad. Me encantaría saber qué te sugiere esto. El significado que ofrece la religión, envuelto en promesas de paraíso o amenazas de infierno, es una frágil ilusión construida sobre el temor a lo desconocido, no sobre una base sólida de comprensión compartida. Cuando las acciones están motivadas por recompensas etéreas o castigos sobrenaturales, la moralidad se degrada a un cálculo egoísta, donde el bien se hace por negociación, no por consideración genuina hacia los demás. Las sociedades que funcionan así ven el altruismo como una transacción, no como un instinto humano natural, lo que da lugar a relaciones superficiales que se desmoronan bajo la presión real. En lugar de fomentar vínculos basados en la reciprocidad observable, esta estructura fomenta la vigilancia mutua, en la que cada uno juzga al otro por su adhesión a los rituales, no por su integridad cotidiana. Esta dinámica se extiende a la esfera política, donde los líderes explotan el miedo religioso para consolidar el poder, transformando los debates racionales en cruzadas morales que benefician a las élites. Las leyes sobre el matrimonio, la reproducción o la inmigración se configuran no en función de datos demográficos o necesidades sociales, sino de interpretaciones selectivas de las escrituras que ignoran los contextos contemporáneos. El resultado es un poder legislativo paralizado, donde avances como la igualdad de género o el acceso universal a la salud son vetados por apelaciones a tradiciones que sirven más a las jerarquías antiguas que a la equidad moderna.
Así, el gobierno se convierte en rehén de minorías vocales, mientras que la mayoría sufre con políticas obsoletas. En el centro de esta manipulación se encuentra la erosión de la empatía auténtica, sustituida por una compasión condicional que solo se activa dentro de límites doctrinales. Las personas aprenden a priorizar a los suyos sobre los demás, en creando un mundo de silos emocionales donde el sufrimiento ajeno se minimiza si no encaja en el guión divino. Esto no solo perpetúa las desigualdades, sino que también inhibe las soluciones colaborativas a problemas como el hambre mundial o la crisis migratoria, ya que la solidaridad se fragmenta por etiquetas de pureza espiritual. Una civilización que podría unir fuerzas contra adversidades comunes termina dividida en facciones, cada una convencida de su superioridad moral. Además, la religión se infiltra en la educación de forma insidiosa, promoviendo narrativas que idealizan el sufrimiento como una lección celestial, en lugar de alentarlo como una señal de fallas sistémicas que deben corregirse. A los estudiantes se les enseña a aceptar la pobreza como una prueba de fe, la injusticia como un plan superior, lo que desmotiva acciones concretas como reformas económicas o activismo social. Esta pasividad intelectual transforma a los agentes potenciales del cambio en espectadores resignados, a la espera de una intervención divina que nunca llega. Consecuencia directa, las naciones con fuerte influencia religiosa registran índices más altos de analfabetismo funcional e innovación estancada, lo que demuestra que el dogmatismo es un freno para el desarrollo humano. Pero, ¿y si esa resignación fuera el mayor error que cometemos? Uno que podríamos revertir al recuperar el poder de la acción colectiva guiada por los hechos. Imaginemos sociedades en las que el enfoque en soluciones tangibles sustituya a las oraciones vacías, acelerando avances que benefician a todos. Esta posibilidad no es lejana. Comienza con el reconocimiento de que el verdadero progreso surge del cuestionamiento constante, no de la aceptación ciega. Y eso es lo que nos lleva al siguiente paso en este análisis implacable. La influencia religiosa en la legislación revela una hipocresía flagrante, en la que los textos antiguos se elevan por encima de las constituciones modernas, obligando a las democracias a doblegarse ante preceptos que contradicen los derechos fundamentales. La blasfemia sigue siendo castigada en algunos países. La educación sexual es censurada por temor a los pecados, y los candidatos a cargos públicos muestran devoción para ganar votos, incluso si sus agendas son seculares. Esta puesta en escena convierte la política en un espectáculo, donde se penaliza la autenticidad y florece el cinismo, erosionando la confianza pública en instituciones que deberían dar prioridad a las pruebas sobre las representaciones. Los líderes racionales se ven obligados a disimular, lo que debilita el discurso honesto necesario para reformas duraderas. Culturalmente, esta dominación se entrelaza con la vida cotidiana de una manera tan sutil que se considera normal, justificando las restricciones a las mujeres, los castigos por apostasía o la negación de la educación basada en castas hereditarias. Lo que se vende como tradición es en realidad un mecanismo de perpetuación del poder desigual, donde las voces marginales son silenciadas bajo el manto de la santidad. En regiones como estas, el progreso social es lento, con métricas de igualdad de género y movilidad social estancadas, mientras que las narrativas religiosas refuerzan jerarquías que benefician a unos pocos. Esta normalización del control impide que las culturas evolucionen orgánicamente, atrapándolas en bucles de sumisión. Los países que lideran en paz, educación y salud son aquellos con menor adhesión religiosa, un patrón que no surge por casualidad, sino de entornos donde el pensamiento libre prevalece sobre el miedo a la censura. En estos lugares,
Los debates florecen sin tabúes, las innovaciones surgen sin veto doctrinal y la compasión se extiende sin condiciones espirituales. La libertad de expresión y la ausencia de castigos divinos crean un terreno fértil para la colaboración, lo que da lugar a sociedades más resilientes e innovadoras. Por el contrario, las naciones religiosas experimentan retrocesos, como prohibiciones de investigaciones médicas o leyes que discriminan a las minorías, lo que demuestra que la secularidad no es una amenaza, sino la base de la estabilidad. Los líderes religiosos, al posicionarse como árbitros morales, revelan una selectividad alarmante en sus críticas, furiosos contra las expresiones de sexualidad, pero mudos ante la codicia corporativa o las guerras lucrativas. Esta asimetría prioriza el control sobre la justicia, ignorando crisis como las desigualdades económicas o los desplazamientos humanitarios en favor de batallas culturales periféricas. Cuando el púlpito guarda silencio sobre los explotadores que se enriquecen a costa de las masas, pero truena contra las uniones consensuadas, queda claro que el objetivo es mantener normas opresivas, no la equidad universal. Esta distorsión moral mina la credibilidad de las instituciones que deberían guiar, no manipular, y si esta selectividad fuera un indicio de que la religión no eleva, sino que distorsiona nuestra brújula ética, llevándonos a ignorar lo que realmente importa. Al desenmascarar esto, abrimos las puertas a una ética basada en impactos medibles, donde la justicia no se negocia con los dioses, sino que se construye con manos humanas. Esta reflexión nos impulsa a seguir adelante, cuestionando no solo lo que creemos, sino lo que hacemos con esas creencias en el mundo real. La ciencia, al expandir nuestro conocimiento del cosmos, se enfrenta directamente a la visión religiosa que comprime el vasto universo en páginas limitadas de narrativas ancestrales, sustituyendo el asombro por la sumisión a reglas arbitrarias. Los textos sagrados detallan minuciosas prohibiciones alimentarias, pero omiten realidades como los microbios o los agujeros negros, revelando una perspectiva mezquina que se disfraza de profundidad. Esta contracción intelectual no inspira humildad, sino que impone arrogancia al sugerir que el arquitecto de las estrellas nos dejó instrucciones incompletas con fines mezquinos. ¿La consecuencia? Una humanidad que, en lugar de maravillarse con la evidencia empírica, se aferra a mitos que ignoran lo que revela la observación, frenando exploraciones que podrían llevarnos a curas o colonizaciones espaciales. Esta limitación se refleja en cómo la religión responde a los descubrimientos modernos, etiquetándolos como ilusiones o pruebas de fe, lo que desalienta las inversiones en investigación y educación científica. En las aulas, los profesores se enfrentan a presiones para equilibrar los hechos con las fábulas, diluyendo lecciones que deberían empoderar a las mentes jóvenes para desentrañar misterios. El resultado es una fuerza laboral con lagunas en alfabetización científica, donde innovaciones como la edición genética o las energías renovables se ven con recelo, no con entusiasmo. Las sociedades así pierden competitividad global, mientras que las naciones seculares avanzan, dejando atrás a aquellas atrapadas en debates sobre la edad de la Tierra, en lugar de soluciones para la escasez de recursos. Aún más insidioso es el impacto psicológico, donde la obediencia se vende como una virtud, pero en realidad cultiva la inseguridad al menospreciar el razonamiento individual. Las personas interiorizan que sus dudas son pecaminosas, creando un silencio interno que sofoca la creatividad y la confianza en sí mismas. Los artistas dudan en expresar opiniones que desafían los dogmas, los científicos evitan temas delicados y los pensadores se autocensuran para evitar el ostracismo. Esta autocensura colectiva transforma culturas vibrantes en monótonas, donde el miedo a ofender lo sagrado
sustituye al impulso de innovar, perpetuando un ciclo de mediocridad intelectual. La tragedia se agrava porque la religión explota el deseo humano de conexión, ofreciéndola a cambio de una conformidad absoluta, donde cuestionar significa aislamiento social o algo peor. Los individuos aceptan esto no por convicción plena, sino por el costo de romper con las redes familiares y comunitarias, lo que da lugar a una adhesión pasiva que se propaga a lo largo de generaciones. En países con leyes contra la apostasía, esta presión se convierte en una amenaza física, silenciando a los disidentes y reforzando el monopolio de las narrativas antiguas. Así, lo que parece unidad es coacción velada, que impide a las sociedades alcanzar el potencial de diversidad de ideas que impulsa el verdadero florecimiento. Pero, ¿y si esa adhesión forzada fuera el eslabón débil que, al romperse, liberara una ola de innovación colectiva? Al priorizar los diálogos abiertos sobre la obediencia ciega, podríamos transformar las comunidades en centros de descubrimiento, donde el intercambio de conocimientos une más de lo que los rituales dividen. Esta perspectiva nos invita a examinar cómo el silencio impuesto no protege, sino que aprisiona. Y eso es precisamente lo que vamos a desenterrar en la siguiente etapa de esta implacable crítica. El concepto de derechos humanos, centrado en la dignidad innata de cada individuo, choca frontalmente con la visión religiosa que condiciona el valor personal a la sumisión a los mandamientos divinos, donde la gracia se gana o se pierde por méritos espirituales. Esta condicionalidad erosiona la base de la igualdad universal, transformando los derechos en privilegios para los conformes, lo que justifica la discriminación en nombre de la pureza. En los sistemas legales influenciados por doctrinas, las minorías pierden protecciones básicas, como el acceso al matrimonio o a las identidades de género, porque sus existencias desafían antiguas prescripciones. El resultado es una sociedad fragmentada, donde la justicia es selectiva, beneficiando a quienes se alinean con el dogma y castigando a los desviados. Esta distorsión se infiltra en la autoimagen colectiva, enseñando desde la infancia que la naturaleza humana es fundamentalmente defectuosa y merece una redención externa. Los niños absorben esta narrativa de culpa inherente y la llevan a la edad adulta como una carga que mina la autoestima y la iniciativa. En lugar de celebrar su capacidad innata de razonamiento y empatía, se ven a sí mismas como frágiles, dependientes de la mediación espiritual para su validez. Esta internalización genera epidemias de ansiedad y depresión, donde el bienestar mental se sacrifica en altares de penitencia en lugar de abordarse con terapias basadas en la evidencia. Peor aún, la religión reinterpreta el sufrimiento no como un defecto humano corregible, sino como un instrumento divino, desalentando las reformas que atacan las raíces como la pobreza o la discriminación. Las personas se resignan a condiciones precarias, viéndolas como pruebas necesarias para el crecimiento espiritual, lo que paraliza los movimientos sociales y las políticas públicas. Una historia llena de atrocidades, desde las cruzadas hasta los linchamientos, ilustra cómo esta justificación santifica la violencia, permitiendo que actos atroces se enmarquen como un servicio a una causa superior. Hoy en día, esto persiste en extremismos que matan en nombre de la rectitud, donde el fervor religioso amplifica daños que la razón condenaría de inmediato. La creencia en la vida eterna distorsiona aún más la priorización del presente, haciendo que el planeta y sus crisis sean secundarias a las recompensas póstumas. La destrucción ambiental se tolera desde la perspectiva de un apocalipsis profetizado, mientras que los esfuerzos de conservación se minimizan como fútiles ante el juicio final. Esta desvalorización del ahora fomenta la procrastinación colectiva, donde cuestiones urgentes como el calentamiento global o las desigualdades se posponen en favor de los preparativos espirituales.
Las naciones acumulan así deudas ecológicas y sociales que pagan las generaciones futuras, que heredan un mundo agotado por visiones que privilegian el más allá en lugar del aquí. ¿Y si esta desvalorización del tiempo presente fuera el error fatal que nos impide actuar con urgencia? Reconociendo que la verdadera eternidad reside en legados tangibles de justicia y sostenibilidad, podríamos redirigir energías hacia construcciones duraderas. Esta urgencia nos impulsará hacia adelante, exponiendo cómo las creencias que prometen todo en el futuro sabotean lo que podemos conquistar hoy. La religión se adapta superficialmente para perdurar, alterando la retórica sin reformar las estructuras subyacentes de dominación, reempaquetando los prejuicios en un lenguaje contemporáneo que enmascara intenciones antiguas. Invoca los valores familiares para bloquear la igualdad de derechos o las tradiciones sagradas, para resistirse a los planes de estudio científicos, proclamando el amor mientras difunde el temor a los castigos eternos. Esta metamorfosis confunde a los observadores casuales, haciendo que el dogmatismo parezca inofensivo o incluso progresista, pero el núcleo permanece, un aparato que prioriza la conformidad sobre la autonomía. En los sermones semanales, los mensajes refuerzan que el valor de las mujeres reside en la modestia, el de los hombres en el estoicismo forzado, y el de las identidades LGBTQ+ en la reparación espiritual, moldeando a generaciones enteras con patrones que perpetúan las desigualdades arraigadas. Esta indoctrinación temprana, antes de que se desarrolle la capacidad crítica, crea adultos cuyas visiones del mundo son prefabricadas, resistentes a las evidencias que contradicen las narrativas heredadas. Las familias transmiten estos patrones como legados indispensables, donde cuestionar equivale a rechazar las raíces culturales, lo que da lugar a una homogeneidad intelectual que inhibe la diversidad de perspectivas. Las sociedades así se estancan en ciclos de repetición, donde las innovaciones sociales como la educación inclusiva o la movilidad de género se ven como erosiones del tejido moral, no como evoluciones necesarias. El costo es una fuerza laboral y creativa limitada, atrapada en roles prescritos que desperdician talentos potenciales. La civilización, por esencia, avanza hacia libertades ampliadas y comprensiones más matizadas, pero la religión se opone a esta trayectoria al afirmar que la verdad reside en el retrovisor histórico, idealizando las eras tribales como la cúspide de la humanidad. Esta orientación inversa infecta el debate público, donde las leyes surgen de citas bíblicas en lugar de análisis de impacto, y los líderes apelan a autoridades divinas para poner fin a discusiones basadas en datos. Cuando los dogmas invaden foros seculares, como los tribunales o las escuelas, el diálogo racional se evapora, ya que los argumentos contra lo divino se descartan como insolencia, no como contribuciones válidas. Esta inmunidad, autoimpuesta a la crítica, convierte a los fieles en fervientes actores políticos, organizados en grupos de presión, que impulsan agendas confesionales hacia el centro del poder, mientras que se exhorta a las voces seculares a respetar las creencias sin reciprocidad. Pero el respeto no es un cheque en blanco. Se gana mediante la coherencia y la utilidad demostrada, especialmente cuando las creencias dictan políticas que afectan a las masas. Cuando las doctrinas causan un daño cuantificable, desde prohibiciones de transfusiones hasta vetos a las uniones civiles, exigen un escrutinio riguroso, no una deferencia automática. Proteger las ideas frágiles del cuestionamiento no las fortalece. Las convierte en reliquias obsoletas en un mundo que valora la solidez. Y si esa protección indebida fuera el velo que oculta cómo la religión no resiste el escrutinio porque fracasa en él, revelando fisuras que podrían liberar a sociedades enteras.
Al exponer estas debilidades, desbloqueamos caminos hacia una gobernanza basada en consensos empíricos, donde el bien común sustituye a las lealtades sectarias. Esta pregunta nos lleva al meollo de la cuestión: el miedo que sustenta estas estructuras y cómo nos paraliza realmente. El miedo es el principal combustible de la religión, vendido como consuelo, pero que opera como cadenas que limitan el espíritu humano a territorios seguros y predecibles. El miedo a la muerte impulsa las adhesiones rituales, el miedo a la exclusión refuerza la conformidad grupal, y el miedo a los pensamientos heréticos sofoca las exploraciones internas, creando individuos que temen al cambio tanto como al vacío. Esta arquitectura emocional no forja ciudadanos resilientes. Produce personas que se aferran a las autoridades, desconfían de los estilos de vida alternativos y se muestran reacias a aceptar lo nuevo. En sociedades así, la curiosidad perece, la creatividad se marchita y la empatía se vuelve transaccional, activada solo por afinidades doctrinales. Esta inseguridad se manifiesta en reacciones desproporcionadas a provocaciones culturales, donde una caricatura o una novela se tratan como un ataque a la santidad, justificando censuras que van desde la quema de libros hasta amenazas de muerte. Nada es verdaderamente inviolable si no resiste la prueba. Las creencias que se tambalean ante la sátira revelan una fragilidad inherente, confundiendo la vitalidad con la victimización. Esta postura defensiva transforma comunidades pacíficas en centinelas vigilantes, donde las escuelas se convierten en arenas de disputa ideológica y la diversidad se codifica como un peligro inminente. Los conflictos estallan no por la escasez material, sino por desacuerdos simbólicos, como la dirección de la oración o las vestimentas rituales. Cuando la religión asciende al poder, no solo moldea las políticas, sino que redefine las identidades, elevando la creencia por encima de la conducta como medida del valor humano. La lealtad doctrinal sustituye a la integridad práctica, fomentando culturas en las que las alianzas sectarias eclipsan la cooperación amplia. En las redes sociales, esto se amplifica en batallas virtuales sobre teología, con extraños intercambiando insultos por divergencias mínimas, ya que la fe no solo interpreta el mundo, sino que lo puebla de adversarios omnipresentes. Esta dicotomía enemigo, nosotros aísla a los individuos de la realidad compartida, dificultando el consenso en temas como la salud pública o la gobernanza. Esta desconexión con los hechos verificables surge cuando la santidad sustituye a la evidencia, lo que lleva al rechazo de vacunas probadas o a la negación de la ciencia climática en favor de narrativas proféticas. No es falta de inteligencia, sino un entrenamiento en compartimentación que separa las creencias del razonamiento, permitiendo contradicciones sin resolución. Esta habilidad cognitiva selectiva hace que las poblaciones sean susceptibles a la desinformación, donde las teorías conspirativas florecen porque resuenan con visiones sagradas, no con datos. Los diálogos racionales se vuelven inútiles, ya que los argumentos se filtran por compatibilidad espiritual, no por lógica. Pero, ¿y si esta compartimentación fuera el truco maestro que nos mantiene divididos? ¿Uno que se derrumbaría a la luz de una integración plena entre la fe y los hechos? Al fusionar estos mundos, emergeríamos más fuertes, capaces de navegar por las complejidades sin recurrir al escapismo. Esta fusión nos lleva al siguiente examen: cómo la religión sirve a los poderosos, perpetuando la obediencia como herramienta de estabilidad social. Estabilidad social. La religión ha sido históricamente una aliada de los poderosos, diseñada para inculcar la obediencia como norma ineludible, transformando a los sujetos en súbditos que aceptan las jerarquías como decretos celestiales. Los reyes y las élites la moldearon para santificar su dominio,
bendiciendo las fortunas acumuladas y silenciando las rebeliones bajo el pretexto del designio divino. Esta alianza no es accidental, es ingeniosa, ya que las doctrinas que exaltan la sumisión silenciosa facilitan el control social, disuadiendo el cuestionamiento de las estructuras que perpetúan las desigualdades. En los imperios del pasado y en las corporaciones modernas, los sermones refuerzan la idea de que la riqueza es una bendición merecida y la pobreza una lección de humildad, justificando la explotación sin remordimientos. Así, lo que parece espiritual es, en esencia, un manual para mantener el statu quo. Esta utilidad persiste porque la longevidad no atestigua la virtud. Demuestra la eficacia para sobrevivir al escrutinio, entrelazándose con los rituales del nacimiento, la unión y la muerte para convertirse en indispensable. Las enfermedades crónicas o las injusticias sociales perduran no por falta de soluciones, sino porque las narrativas religiosas las enmarcan como inevitables, desalentando acciones radicales que amenazarían el equilibrio de poder. Eliminarla parece arriesgado, como extirpar una raíz profunda, pero retenerla es un suicidio lento para las civilizaciones que se enfrentan a colapsos inminentes. El enredo en los tejidos culturales la convierte en un hábito tóxico, donde el confort ilusorio sustituye la urgencia de reformas basadas en la evidencia. Ante pandemias, deshielo glacial y migraciones masivas, la religión fracasa en proporcionar herramientas concretas, ofreciendo en su lugar oraciones que posponen intervenciones reales. Sustituye la innovación por la devoción, la unidad por sectas rivales, dejando a las sociedades vulnerables a crisis que exigen una coordinación global sin fronteras espirituales. Necesitamos laboratorios, no altares, algoritmos, no himnos, redes de solidaridad secular que trasciendan los dogmas. Mantener mentes brillantes sometidas a reverencias al pasado es un desperdicio criminal. Cuando el futuro clama por visiones audaces y acciones coordinadas, la educación bajo influencia religiosa prioriza la memorización de textos sobre el cultivo de la indagación, generando poblaciones que recitan pero no razonan, atrapadas en bucles de tradición que ignoran los avances empíricos. En aulas donde la biología se diluye con mitos o la historia se reescribe para glorificar a los profetas, el potencial humano se castra antes de florecer. Las generaciones emergen sabiendo recitar credos, pero no debatir políticas ni innovar tecnologías, perpetuando naciones que siguen, no lideran. Esta parálisis intelectual es el veneno más sutil, que transforma la curiosidad en delito y la duda en condenación. Pero, ¿y si ese veneno fuera el catalizador de una revolución silenciosa en la que abandonar los dogmas liberara las mentes para reinventar el mundo? Al cambiar la obediencia por la audacia colectiva, desatamos los nudos que nos atan, allanando el camino hacia sociedades en las que el conocimiento y no la fe marca el rumbo. Esta liberación nos lleva al clímax de esta disección, lo que queda cuando despojamos las ilusiones y enfrentamos la verdad. Desnuda, los jóvenes abandonan la religión en masa porque sienten la disonancia visceral entre los preceptos del amor selectivo y la honestidad condicional, entre la curiosidad contenida y las dudas demonizadas. Perciben el doble rasero que genera confusión crónica, culpa paralizante y vergüenza corrosiva, volviendo la mirada hacia adentro en lugar de hacia el horizonte. Esta deserción no es una rebelión vacía, es instinto de supervivencia, rechazo de sistemas que cambian el apoyo por sermones, exacerbando epidemias de aislamiento mental. Cuando el alivio buscado se convierte en más culpa, el daño se multiplica, transformando a individuos resilientes en cascarones vacíos, incapaces de contribuir plenamente a una civilización que necesita mentes agudas. En tiempos de creciente desesperación, la religión atrae como un falso ancla, prometiendo estabilidad en medio del caos,
pero entregando inacción disfrazada de paz. Las ilusiones de orden cósmico reconfortan sin curar, posponiendo las acciones urgentes para un más allá vago, donde la justicia eterna justifica las injusticias presentes. Esta procrastinación espiritual permite que prosperen males como la codicia o el colapso medioambiental, ya que el enfoque en el más allá desvía los recursos del crítico presente. Las civilizaciones que priorizan los mitos sobre los mecanismos tangibles cosechan inestabilidad, donde el sufrimiento se multiplica por la falta de intervención humana directa y valiente. Los argumentos a favor de la religión, desde la inspiración artística hasta la brújula moral, ignoran los costes, retrasos médicos, supresión de ideas y silencios violentos que eclipsan los beneficios periféricos. La belleza surge de mentes libres, no encadenadas. La moralidad, de la empatía evolutiva, no de mandamientos impuestos. El verdadero consuelo proviene de los lazos humanos auténticos, no de juicios invisibles, lo que permite la compasión sin condiciones sobrenaturales. Con emergencias globales como sequías letales o pandemias recurrentes, el lujo de defender fábulas ancestrales se evapora. Necesitamos acciones basadas en pruebas, no en promesas etéreas. Las creencias privadas merecen su espacio, pero cuando invaden las leyes, las aulas o las clínicas, exigen el mismo escrutinio que cualquier idea falible, sin inmunidad por antigüedad o atractivo emocional. La civilización prospera desafiando lo sagrado, no reverenciando lo intocable. Las ideas que no resisten las preguntas no merecen perpetuarse. Lo que se necesita urgentemente no es fe ciega, sino valentía para pensar por uno mismo, hablar con franqueza y construir sobre lo verificable, ampliando los límites humanos en lugar de doblegarse ante ellos. Este proceso, lleno de tropiezos pero rico en descubrimientos, es la esencia de lo humano. Aceptar la ignorancia para superarla, sin líneas de meta, solo horizontes en expansión. Esta elección define generaciones. Arrastrar cargas ancestrales o forjar caminos de razón y empatía inclusiva. Con el planeta en ebullición, las desigualdades en aumento y las democracias frágiles, mirar hacia arriba en busca de salvación es una distracción fatal. Las respuestas están en nosotros, en la capacidad de imaginar la equidad para todos sin filtros confesionales. La religión moldeó el ayer, pero el mañana exige despojarse de fantasmas para construir realidades duraderas. La honestidad puede doler, pero los delirios cuestan mundos enteros. Dejemos de posponerlo. Es hora de soltar las muletas míticas y salvarnos mediante el esfuerzo colectivo. Si esto te ha resonado, dale a me gusta. Para indicar que la duda nos une, suscríbete para recibir más reflexiones que desafían lo común y activa la campana para no perderte lo que está por venir.